Hola, bienvenidos nuevamente al módulo de patología y diagnóstico oral. En esta oportunidad, las patologías inmunológicas, ahora terminando el tema con una serie de otras patologías menos frecuentes, pero muy interesantes. Hoy vamos a ver el eritema multiforme, que es una hipersensibilidad tipo 3. La reacción liquenoide, que es una hipersensibilidad tipo 4. El angioedema, que puede ser una hipersensibilidad tipo 1 o 4. El lupus sistémico, que es una enfermedad autoinmune. Y el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune. Eso nos falta para completar el cuadro completo de las enfermedades inmunológicas. Eritema multiforme. Tenemos aquí una diversidad de manifestaciones clínicas, ¿cierto? Que se van a dar principalmente en la piel y en la boca. Y cuando se dan en la boca, tienen este aspecto: úlceras, ampollas, vesículas, mucha destrucción, ¿cierto? Y formación de costras posteriormente. Uno de los lugares más afectados en el eritema multiforme son los labios, ¿ok? Entonces, estos son los primeros lugares que nosotros vamos a ver, y generalmente vamos a ver extensas zonas costrosas, como lesión básica más típica del eritema multiforme. Pero veamos, es una lesión inflamatoria. Todo lo que tiene que ver con inmunológico está mediado por la inflamación. Es de tipo aguda y va a afectar, al igual que otras patologías inmunes, tanto a la piel como a las mucosas. Es un tipo de hipersensibilidad, específicamente hipersensibilidad 3, donde está mediado por la aumento de la concentración de los complejos antígenos autoinmunes. Después vamos a ver. Es autolimitada, súper importante, porque con tratamiento o no, esta enfermedad va a pasar. Es una acción, una patología de rápida aparición y por suerte también de una rápida evolución. Y como dijimos, también es autolimitada. Por lo general es recurrente, es decir, hay varios episodios y importante, es muy común en la población joven, más que en las edades más posteriores. ¿Eh? La piel nos va a presentar una lesión muy característica que se llama lesión en tirón blanco o de iris o de toro de ojo, de toro, perdón, que significa que son una serie de halos concéntricos de diferente tonalidad, rojo, más pálido. Entonces van formando círculos concéntricos, ¿ok? Son simétricos, luego van a dar costras y son muy urticantes, es decir, mucha picazón. Aquí tenemos con mayor claridad, fíjense, un halo eritematoso, un halo blanco, y a veces hay otro eritematoso hacia adentro, formando la estructura típica de una hoja de tiro al blanco, esta que se lanzan las flechas, los disparos, en fin, cuando uno practica. Esto se puede presentar o no, ¿sí? Cuando se presenta se agradece porque es un signo clínico muy evidente, pero hay otras veces que el eritema multiforme no trae aparejado estas lesiones en piel, ¿ya? Entonces pueden estar o no. En cuanto a las lesiones en boca, lo principal es una destrucción de la mucosa. Vamos a tener úlceras primarias, es decir, aparece la úlcera de inmediato, o úlceras secundarias, posteriores a vesículas, posteriores a ampollas. Son en un número muy variable, pueden ser pocas o muchas, son similares en algunas oportunidades a las aftas, pero que después van a ser, eh, van a tener una superficie costrosa. Ahí ya cambia la apariencia clínica, ¿sí? Pero generalmente son más grandes, en fin.
Este es un caso, fíjense nuevamente lo típico del labio, miren, pero también podría ser en la encía. Esto podría ser mal interpretado como una gingivostomatitis herpética primaria, ¿verdad? Aun cuando hay cierto grado de relación, porque como vamos a ver más adelante, muchas veces se produce un eritema multiforme posterior a una infección herpética. ¿Ok? Este caso es un eritema multiforme asociado a herpes. ¿Ok? Un joven, un niño, y que además tenía estas lesiones en diana en la piel. ¿Ok? Entonces tenemos el cuadro completo. Esto es de muy rápida evolución. Como dijimos, los labios son áreas muy afectadas, pero también encontramos mejilla, lengua sobre todo, pero el labio es el mayor. La lesión más típica, aparte de la úlcera, de la vesícula, de la ampolla, es esta mantención como forma de costras, ¿sí? Es mucho dolor, mucho problema para el paciente. Aquí un joven, fíjense, ya pasó su estado de úlcera y tenemos una costra en el labio. Sin embargo, al interior de la boquita sigue el daño con zonas de ampolla, zonas erosivas y áreas de ulceraciones. Eritema multiforme. Hay una clasificación dependiendo de la gravedad de las manifestaciones clínicas. Está el eritema multiforme menor, con lesiones prácticamente pequeñas, asociadas a la cavidad oral y generalmente asociado a una infección herpética posterior, es decir, hay una reacción cruzada, en que primero se produce la inflamación herpética, hay una acumulación de antígenos y de anticuerpos, y estos se concentran en la sangre y en ciertas áreas de la piel y de las mucosas, provocando esta reacción inflamatoria. También está el eritema multiforme mayor, obviamente de más envergadura, puede haber mucho más daño en la boca, mucho más compromiso de la piel. Y esta está desencadenada principalmente por fármacos, es decir, primero hay una reacción de hipersensibilidad a los fármacos y posterior a esto la aparición del eritema multiforme. Dentro de los fármacos, uno de los más comunes son los antibióticos. ¿Ok? Y hay un tercer grado que para algunos es parte del eritema y para otros es una enfermedad distinta, que es el síndrome de Stevens-Johnson, de mucho mayor gravedad, donde las ampollas dérmicas abarcan toda la zona del tórax o todo el cuerpo. ¿Sí? Muchísimas ampollas que el paciente obviamente tiene que ser tratado en forma hospitalaria. Bien, la etiología aún es desconocida, ¿cierto? Se tienen teorías con respecto a esto de los herpes y a los antibióticos, pero lo que se sabe sí es que hay una acumulación de complejos antígenos anticuerpos. Sabemos que todas las respuestas inmunológicas, principalmente las hipersensibilidades, se manejan a través de la combinación de anticuerpos y antígenos que provocan la respuesta. Entonces, estos complejos de antígeno-anticuerpo generalmente son eliminados. A medida que van produciéndose, también van siendo eliminados. O son eliminados por fagocitosis o eliminados por el cuerpo a través de la orina, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón, en las hipersensibilidades tipo 3, estos complejos no son eliminados. Entonces empiezan a acumular en el cuerpo. Y uno de los lugares donde se acumula es la piel, específicamente alrededor de los vasos pequeños. ¿Ok? Y eso es lo que se llama como una vasculitis, una inflamación perivascular en la piel. Y también en este caso en la mucosa. Y esta acumulación va a generar la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque son elementos extraños al tejido conectivo. Este complejo antígeno-anticuerpo son extraños al tejido conectivo y entonces te responde con una respuesta de hipersensibilidad. ¿Ok? Entonces habíamos dicho que en medicamentos están los antibióticos, los barbitúricos, algunos AINES.
¿ok? Como los más representativos. Entonces, un tratamiento así súper específico no existe, solamente sintomático, y está dado a través de principalmente los corticoides sistémicos que disminuyen toda la respuesta inmunológica. ¿Sí? Si no hay una curación, ¿cierto? Y por ejemplo estamos ante un caso de un eritema multiforme menor, que el paciente se aguanta, ¿cierto? No consulta, probablemente en unas pocas semanas el problema se va a resolver en forma espontánea, en forma autolimitada. Aquí nuevamente, fíjense que el compromiso acá no es tan grande, no tenemos las fotos iniciales, un eritema multiforme menor asociado a un proceso también previo de herpes recurrente. Por eso el tratamiento fue aciclovir para el herpes y prednisona para disminuir la respuesta inmunológica. ¿Ok? Bien, veamos la respuesta liquenoide o la reacción liquenoide. Esta es una respuesta inmunológica, también una hipersensibilidad a varios elementos odontológicos. Una extensa número de materiales intraorales o que también usa el dentista, como por ejemplo los guantes de látex o la goma dique, también puede provocar esta alergia. ¿Sí? Es una alergia, un tipo especial de hipersensibilidad. Entonces, están determinados aquí, se conocen las amalgamas, la resina de las prótesis, la base metálica de las prótesis, de las prótesis fijas, etc. Hay varios elementos que podrían provocar esta reacción de tipo hipersensibilidad tipo 4, es decir, una hipersensibilidad tardía, que puede demorar varios días en aparecer. ¿Ok? Entonces, es una hipersensibilidad tipo 4 y dentro de los elementos odontológicos habíamos dicho el guante de látex, los acrílicos de las prótesis, los metales como los onlay, las prótesis fijas o la barra metálica de las prótesis. Es una reacción liquenoide y se llama liquenoide porque obviamente está en relación al líquen plano, porque su clínica e histología son muy similares. La clínica, si yo veo esa situación, perfectamente puedo pensar en un líquen plano. ¿Ok? Probablemente una variedad mixta donde se confunde la variedad erosiva con la reticular. Ahí está la parte roja, la parte de los cordones. ¿Sí? Liquenoide. Ojo porque existen muchas lesiones liquenoides, que son un número bastante grande de patologías que se parecen al líquen plano. Una de estas lesiones liquenoides es la reacción liquenoide. ¿No? ¿Ok? Entonces, un grupo grande que se llaman lesiones liquenoides y dentro de ellas una en particular que se llama reacción liquenoide. ¿Y por qué? Porque se parece tanto clínica como en la histología, histológicamente. Se ven placas, se ven cordones, se ven zonas eritematosas y aquí fíjense en estrecha relación a una amalgama. ¿Se fijan? Ahí, si yo veo que la lesión es unilateral, recordemos que el líquen plano generalmente, pero no siempre, pero generalmente es bilateral. Ya puedo pensar en una reacción liquenoide. Si esto está en relación a una amalgama, a una resina, a un retenedor, a una prótesis, entonces, y es muy localizada o es unilateral, yo debería pensar primero en una reacción liquenoide, ¿ok? Antes que el líquen plano. Ojo, vuelvo a insistir. ¿Hay líquen planos unilaterales? Sí, los hay, pero son en menores cantidades. En cambio, la reacción liquenoide generalmente es unilateral y además en relación estrecha del agente causal. Aquí también, fíjense,
una amalgama por la cara vestibular, obviamente, que va a tener un contacto estrecho con la mucosa y va a estimular el tejido conectivo para que reaccione con esta hipersensibilidad tipo 4. Es decir, después de unos días, los linfocitos, ¿cierto?, preparan una respuesta inmunológica. Fármacos son otro de los grupos que provocan reacción liquenoide. Algunos fármacos para la hipertensión, por ejemplo, podrían dar estas lesiones a nivel oral, pero para nosotros, obviamente, el material odontológico es el que nosotros tenemos que estar pendiente. Ya habíamos dicho que la histología es muy similar. Este mismo infiltrado en banda, típico del líquen plano, lo vamos a observar en la reacción liquenoide. El tratamiento, si yo considero que es una reacción liquenoide y que está en relación a algún elemento odontológico, el tratamiento será eliminar ese material, cambiarlo, ¿cierto? Si es una amalgama por una resina, si es una resina al revés por una amalgama, y ahí ir jugando con los elementos. Si es acrílico de una prótesis, a lo mejor usar otra marca de acrílico, en fin, ahí hay que ir jugando. Si son los guantes, bueno, usar de nitrilo, si es la goma dique, usar otro elemento, ¿sí? Perfecto. Aquí en estrecha relación, fíjense, con la amalgama, y aquí la forma es típica de una placa, o sea, esto se parecería a un líquen plano en placa. Pero, como les dije, si es unilateral, ya me inclino por la reacción liquenoide. Si está en muy estrecha relación con un elemento como una amalgama, una resina, o un retenedor, o una prótesis fija, entonces, con mayor razón yo voy pensando en que es una reacción liquenoide. En el caso de la reacción de las prótesis fijas, ¿cierto? Difícilmente yo voy a indicar el cambio. Primero intentaría generar un tratamiento farmacológico en base a corticoides que elimine la lesión y ver si esta es recurrente o no. Y si se mantiene muy recurrente, quizás tendré que pensar en un recambio de la prótesis fija. ¿Sí? Pero voy a hacer todo lo posible por ver otras alternativas primero. Correcto. Aquí tenemos la amalgama, tenemos la reacción liquenoide y tenemos la imagen del infiltrado en banda, que aquí está también en mucho mayor tamaño. Esto puede corresponder a una imagen de un líquen perfectamente o de una reacción liquenoide. Perfecto. Otra patología que ustedes con cierta eventualidad se van a encontrar, y si es que se encuentran con ella, es algo que asusta, ¿cierto? Porque el paciente llega en estas condiciones, llega con sus labios muy hinchados, y por lo general yo diría que los pacientes no van al dentista primero, van al médico primero, ¿ok? El médico, en este caso, podría determinar a ciencia cierta que es un proceso de alergia, ¿cierto? Pero nosotros debemos ser los primeros en diagnosticarla, porque está en nuestro territorio. Esta es una alergia común y corriente, pero se llama angioedema porque da en un área muy particular, que son los labios principalmente, ya sea el superior, el inferior o ambos, como en este caso, los labios. También la lengua. Y cuando da la lengua es peligroso, porque la lengua se agranda, se hincha, se edematiza, ¿cierto? Y puede, en determinados casos, bloquear el libre tránsito del aire y la respiración. También puede afectar las zonas orbitarias, párpado superior o inferior, y en algunas oportunidades también los pómulos. ¿Ok? Entonces, de todas esas áreas que yo le he nombrado, la más común es el labio. Por eso, el odontólogo tiene que estar en conocimiento del angioedema. Aquí son varios los elementos. Volvemos a insistir que es una hipersensibilidad tipo 1, es decir, de rápida evolución. ¿Ok? De rápida evolución. Entonces, ¿qué podría pasar acá? Que el paciente consume un fármaco determinado y el paciente era alérgico. Pero en vez de darle alergia en la piel
o en algún área específica en la garganta, le da en los labios, en la lengua, ¿cierto? Específicamente ahí. Entonces, ahí toma el nombre de angioedema. Un fármaco. Puede ser una comida, particularmente los mariscos. Entonces, podría ocurrir que la persona llega a la urgencia, ¿cierto? Y nos cuenta que estuvo en una cena un par de horas atrás y que de repente empezó a sentirse raro y el labio se le hinchó. Estuvo en algún lado, sí, comió algo, sí, una comida distinta. Fuimos en la oficina, en fin, etcétera, etcétera, y tuvimos una comida bastante diferente. Y a veces pueden ser los mariscos, listo, está el diagnóstico hecho. ¿Por qué? Marisco, reacción rápida, persona joven, aumento del volumen, que es solamente edema, es una vasodilatación, salida de exudado, ¿cierto? Y formación de edema en estas zonas. Entonces, esa es otra característica súper importante, que es de rápida aparición. Pero así como es de rápida aparición, también es de rápido posibilidad de mejora. Como sabemos, la reacción alérgica está determinada por la histamina, ¿verdad? Que van a secretar las células cebadas después de haber tenido una sensibilización previa. Entonces, la histamina es una sustancia que va a ir a unirse a ciertos de sus receptores que están principalmente en la musculatura lisa de precisamente los vasos sanguíneos. Entonces va a provocar una intensa vasodilatación en un área muy particular, muy localizada. Entonces vamos a tener esta zona de aumento de volumen que es solo debido a edema. Acuérdense que el edema es el aumento de líquido en el tejido intersticial y ese líquido proviene de los vasos, donde ha habido una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad. Entonces sale mucho líquido y este se acumula en el tejido conectivo aquí del labio principalmente. Ya habíamos dicho que los alimentos, ¿cierto? Los fármacos, y dentro de algunos fármacos los antihipertensivos, nifedipino, eh, captopril, son algunos de los que se, se conocen. ¿Ok? Ahora, a veces, esta, como les dije en un principio, es una reacción tipo 1, ¿ya? Pero a veces se comporta como tipo 4. ¿Por qué se los digo? Porque hay algunos pacientes que usan antihipertensivos por harto tiempo. Por ejemplo, les dicen, pero si yo el nifedipino lo tomo a harto tiempo y nunca me había pasado nada. Bueno, porque necesitó un tiempo de sensibilización. O en otras oportunidades, el fármaco, el nifedipino, por ejemplo, cualquier otro, es un apteno. ¿Qué es un apteno? Es medio alergeno, podríamos decirlo así. Entonces, cuando está solo no es capaz de generar una respuesta alérgica, pero a veces se une a otra sustancia. Se junta un complejo y esta es nuevamente una molécula que sí produce la alergia. Entonces, por alguna razón, el paciente tomó muchas veces el nifedipino, por ejemplo, y por un momento dado tomó otro fármaco o comió otra cosa rara, se juntó con el nifedipino, formaron una molécula nueva y esta molécula nueva reacciona ahora con la alergia, ¿ya? Entonces, tipo 1, tipo 4. Obviamente que la tipo 1 es mucho más frecuente. ¿Se fijan? Mire la carita acá, principalmente el labio, pero también tenemos en las mejillas, ¿cierto? Y podríamos aventurar un poquito en los párpados inferiores. Aquí ya está en su estado normal, luego de haber sido tratado. Este es un cuadro que puede asustar un poco, pero es absolutamente benigno, mientras que no tengamos compromiso de la lengua. Miren acá, ¿cierto? Pacientitos más jóvenes, miren la lengua acá, muy grande. Aquí los labios están prácticamente normales. A este paciente le afectó principalmente la lengua. ¿Cómo voy a tratar la angiodema? Con antihistamínicos, ¿cierto? O con corticoides. Los corticoides son más lentos, ¿sí? Por lo tanto, siempre voy a empezar con antihistamínicos y probablemente mantenga al paciente después con corticoides. Pero si yo quiero tener una respuesta rápida, y estoy seguro que es una alergia tipo 1, los antihistamínicos son mucho más
rápido que los corticoides. Entonces, ¿qué antihistamínicos? Los más comunes, hay varios, pero los más comunes son la familia de la clorfenamina, que ya nosotros poco la recetamos, todavía en los consultorios se da porque es más barata, pero tiene el problema de que es muy activa, pero da sueño. En cambio, por eso salieron los medicamentos subderivados, que es la loratadina, que deriva de la clorfenamina, pero que genera menos sueño. Y también la desloratadina, que funcionan de la misma manera, cada vez son más caros, ¿cierto? Pero nos evitamos el problema del sueño. Nuevamente aquí, recomendando siempre, no el Laboratorio Chile, sino que los bioequivalentes. Bioequivalente significa que es un fármaco que está estudiado, que es similar al fármaco original, el primero que salió al mercado, pero este tiene todos los estudios de equivalencia, es decir, de biodisponibilidad. Yo sé que estos 10 miligramos funcionan exactamente igual a cómo funcionaba el fármaco original, el primero que sacó el primer laboratorio. Para eso yo sé que me sirve este certificado de bioequivalencia. Si no tiene el certificado de bioequivalencia, yo no sé si el fármaco que estoy tomando me va a hacer el efecto que dice la caja. No lo sé. ¿Por qué? Porque no hay estudios. En cambio, en estos, el Laboratorio Chile sí hizo los estudios. Y los otros laboratorios también. No le hago reclama al laboratorio. ¿Ya? Es lo primero que sale en el internet para poner una foto. Bien, sigamos. ¿Cómo actúan los antihistamínicos? ¿Cómo actúan? Bueno, contrarrestan la acción de la histamina, pero no afectan a la histamina, sino que van y se unen al receptor de la histamina. ¿Por qué? Porque se parecen mucho a la histamina. Entonces, pueden entrar en su receptor, ¿cierto? Tienen una posibilidad de acoplarse al receptor, pero no tienen la posibilidad de activar el sitio activo del receptor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos remedios ocupan todos los receptores y la histamina que sigue siendo producida, porque el fármaco no afecta en nada a la histamina sigue dando vueltas, sigue acumulándose en la sangre, pero no puede hacer nada porque sus receptores están todos ocupados. Es como llegar al consultorio ustedes y no pueden entrar porque las puertas están todas cerradas. Entonces, ustedes se quedan ahí dando vueltas, pero no pueden ejercer su acción, que es ir y atender a la gente. Ustedes están bien, la histamina está perfecta, pero no puede llegar al lugar donde trabaja, que es el receptor. ¿Perfecto? Así actúan los antihistamínicos, de la familia de la clorfenamina, de la familia de las cetericinas, ¿sí? Que son otros, y hay varios otros tipos más, ¿ya? Entonces, ¿por qué usamos antihistamínicos? Porque uno, la histamina es uno de los mediadores de la alergia, pero además porque va a actuar sobre el músculo liso, sobre las glándulas exocrinas como la nasal, ¿cierto? La gástrica. Entonces, va a actuar sobre todos los efectos de las alergias. ¿Ok? Perfecto. Igual como todas las alergias. Bien, llegamos al lupus eritematoso. Esta es una enfermedad muy, muy compleja. Lupus se llama porque deriva de la palabra lobo, porque es una enfermedad muy agresiva. ¿Correcto? Entonces, eh, puede ser una enfermedad que pase silenciosa por un tiempo, ¿cierto? No es necesario que destruya todo, pero finalmente con el tiempo, va finalmente minando muchos órganos del cuerpo. Entonces, es una enfermedad, como les digo, muy, muy compleja. Entonces, es de tratamiento médico absoluto. Nosotros los dentistas podemos participar en forma tangencial, pero es absolutamente resorte médico. Es una enfermedad sistémica de partida. Entonces, es una lesión autoinmune. Recuerden que todas las lesiones autoinmunes hay una generación de células o sustancias como las inmunoglobulinas
que van a producirse y van a actuar en contra de alguna sustancia, alguna parte del cuerpo. Los queratinocitos, los endotelios, algo de la retina, las glándulas salivales, etcétera, etcétera. Entonces, hay una enfermedad autoinmune prácticamente para cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, en el lupus eritematoso, lamentablemente hay anticuerpos para muchas partes del cuerpo. Entonces, afecta a varias partes del cuerpo. A veces en forma progresiva, a veces en forma contundente en todos lados al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, hay una respuesta humoral y celular de parte del cuerpo y, como les dije, una gran afectación sistémica. Esta afectación sistémica no significa que el paciente va a caer al hospital así con falla multiorgánica, por ejemplo, no. Puede ser muy pausada la afectación sistémica, puede durar mucho tiempo, pero va eh, haciendo daño y daño y daño en diferentes órganos del cuerpo. Entonces, algunas características que ustedes deberían saber del lupus, porque, como les digo, es una enfermedad compleja. Tienen que saber que es una enfermedad multifactorial. Cuando hablamos de multifactorial, aparte de decir que son muchos factores, quiere decir que hay un componente genético y un componente ambiental. Se juntan las dos cosas. Es decir, hay una predisposición de la persona genética, pero además hay elementos ambientales que se cruzan, que se gatillan y provocan esta enfermedad. ¿Ya? Tienen que estar los dos componentes. En multisistémica, ya dijimos, hay enfermedades autoinmunes que afectan a un solo local, o sea, un solo órgano, por ejemplo, la tiroiditis de Hashimoto afecta solo la tiroides. La diabetes, por ejemplo, afecta el páncreas, la diabetes tipo 1. Solo eso, ¿verdad? Pero acá es multisistémica porque afecta muchas partes del cuerpo. Entonces, como afecta a muchas partes, también tiene varios tipos de anticuerpos, varias sustancias que van a ir a trabajar, que van a ir a generar el daño. Estos son anticuerpos antinucleares, anticuerpos citoplasmáticos, otros de membrana. No importa este detalle, lo importante es que son muchos lugares donde va a ir a actuar. ¿Ya? Como toda enfermedad autoinmune, siempre va a ser inflamación crónica y va a tener procesos de remisión y reagudización porque son enfermedades que no se curan nunca. Entonces, las personas van a estar con altos y bajos. ¿Ok? ¿Cuáles son las áreas más afectadas? Si dijimos que afectan muchas partes del cuerpo. La piel, vamos a tener manifestaciones, lesiones dérmicas, las articulaciones, y a veces este es el signo más temprano que puede indicar que estamos en presencia de un lupus. Por ejemplo, hay muchas, como esto afecta más a mujeres, hay muchas niñas lolas, que comienzan con dolor en las articulaciones. Eso ya un médico le va a indicar que podríamos estar en un líquen, o sea, en un lupus eritematoso. Finalmente, los riñones son uno de los que más se daña con el tiempo y varias membranas mucosas. Como dijimos, lamentablemente las mujeres son principalmente el grupo más afectado. Hay factores moduladores que precipitan esto, como el sol, el embarazo y obviamente la predisposición genética. ¿Ok? Hay una infinidad de signos y síntomas que presentan los pacientes. No siempre están todos, obvio, un paciente no puede tener todo. Entonces, para eso se hizo una clasificación, se juntaron una serie de médicos, patólogos, ¿cierto? Y convinieron en que hay una serie de elementos que son los más típicos. Estos 11 elementos que se llaman criterios de clasificación clínica para el lupus. ¿Ok? Esto sería como lo que más se presenta en el común del promedio de la gente. ¿Ya? Ahora no es necesario que estén todos. 4 o más de estos 11 criterios ya serviría para decir que el paciente tiene un lupus. Una erupción malar, erupciones discoides en la piel, fotosensibilidad, por eso esta foto ahí está con un tremendo, ¿cierto?, sombrero,
Úlceras bucales, miren, úlceras bucales. Artritis, es importante eso. Enfermedad renal, miren, acuérdense, le decía que el riñón es uno de los más afectados. Y también en los casos más severos, trastornos neurológicos. Y algunos elementos ya de laboratorio como que existan los anticuerpos antinucleares, como dijimos. Entonces, como les digo, una serie de elementos. Aquí está el rash cutáneo o mariposa lúpica, que es uno de los signos más característicos del lupus. Los dolores de articulaciones, fíjense, y las manchas en la piel. Aquí también, manchas en la piel. Ahora, como dijimos, habían estos elementos clínicos y algunos elementos de laboratorio. Yo puedo pedir exámenes de laboratorio. ¿Los puedo pedir como dentista? Claro que sí, yo los puedo pedir. ¿Y qué voy a pedir? Dijimos que habían anticuerpos de citoplasma, de núcleo y de membrana. Los más típicos que pedimos cuando sospechamos de un lupus son los anticuerpos antinucleares, o más conocidos como ANA. ¿Ya? Cuando estos están alterados, están aumentados, ya nos va a dar una señal más. Este examen no es que sea que diga sí o no, es un antecedente más de los 11 que vimos que nos sirve para ir sumando y sumando y sumando antecedentes. ¿Ok? Correcto. Entonces, el lupus también, como tiene una serie de manifestaciones, como hay mucha variedad, también se han dividido en muchos tipos. Yo voy a hacer aquí la clasificación más simple de todas, pero cuando ustedes estudien lupus, si lo hacen alguna vez, son muchas las subclasificaciones. Yo les voy a hablar solamente del lupus eritematoso sistémico y del discoide, para que conozcan por lo menos lo más simple. El discoide, que es el más común y que el más que tiene que ver con nosotros los dentistas, se da, como dijimos, en mujeres de adulta, ¿cierto? Y va a afectar la piel, solo la piel, especialmente la de la cara y el cuello. Por eso, o sea, el cuero cabelludo, perdón, es tan importante, porque está en nuestro territorio. Y específicamente nos va a dar lesiones en los labios, en la encía y en el fondo dentro de nuestra boca. ¿Ok? Nos va a dar estas placas blancas no desprendibles, que a veces tienen áreas eritematosas, que podrían confundirse con un líquen plano. ¿Sí? Perfecto. Fíjense acá, estas placas discoides dentro de la boquita. Fíjense, también podemos tener úlceras, zonas erosivas, ¿cierto? Muchas y grandes. Hay variadas manifestaciones dentro de la boquita. Fíjense acá, lesiones erosivas, pero también en la piel. También en la piel. ¿Ya está? Entonces, eso es lo que se va a ver dentro de la boca en el lupus eritematoso discoide. Pero también está el sistémico, que en cuanto a piel y a mucosa es bastante leve, o puede que pasen, ni siquiera lo afecten, pero sí afecta a otros órganos. Ya dijimos, eh, riñones principalmente, pulmones, articulaciones, sistema nervioso central. ¿Ok? Perfecto. Nuevamente la mariposa lúpica, aquí la piel, articulaciones, mujer joven, ¿se fijan? Mujer. Aquí probablemente esté comenzando todo su proceso, a pesar de que se ve bastante daño, puede que esté recién iniciando el proceso y esta señorita tiene una larga vida por delante con esta patología y cada vez va generando más daño. Por eso es necesario que lleve un control estricto por el reumatólogo, por el inmunólogo, por el médico internista, que la lleve bien controlada durante toda la vida. ¿Ok? Más lesiones al interior de la boca. Nuevamente, uno de los órganos más afectados son los riñones. El tratamiento va a estar dado principalmente por corticoides y algunos inmunosupresores. Bien, perfecto. Ese era el lupus eritematoso, enfermedad autoinmune. Otra enfermedad autoinmune
que también es sistémica, también es de manejo médico, pero en la cual el dentista tiene mucho que decir, es el síndrome de Sjögren. De hecho, deberíamos ser el profesional de la salud que más diagnosticara síndrome de Sjögren. Vamos a ver por qué. Es una enfermedad autoinmune, sistémica obviamente, crónica, de base inflamatoria, ¿verdad? Que afecta en este caso las glándulas exocrinas, pero a todas las glándulas exocrinas. Bueno, en algunos pacientes no a todas, pero podría darse en diferentes glándulas exocrinas. Ahora, dentro de todas las glándulas que puede ser de glándulas salivales, glándulas de piel, por ejemplo, sudorípara, glándulas de secreción vaginal, etc. De todas esas, la más afectada son las glándulas salivales. Por eso es que yo les decía que el dentista debería ser el que más diagnostica porque generalmente comienzan los síntomas con sequedad bucal. Es decir, hay una disfunción de todas las glándulas salivales, menores o mayores. Y por lo tanto, los pacientes, que lamentablemente otra vez, principalmente son mujeres, van a comenzar a tener la boca seca en diferentes grados. En algunos pacientes les va a afectar su calidad de vida, en otros no. Eso va a depender de si la cantidad de saliva es suficiente para mantener la mucosa húmeda, para mantener la salud de las encías y la salud del diente, ¿cierto? Podría ser que ha disminuido la cantidad, pero todavía le alcanza para vivir sin problemas. Pero hay otros pacientes que la disminución es tan extensa que le afecta enormemente su calidad de vida. Hay mucha molestia, ardor, infecciones, caries de todo tipo. ¿Ok? Y el segundo lugar son los ojitos. La falta de lágrima hace que los ojos duelan cuando el paciente parpadea, ¿cierto? Que sienta como arenilla, picazón. Entonces son dos signos muy característicos del inicio del síndrome de Sjögren. Por lo tanto, cuando va una paciente mujer y ustedes se percatan de que hay una boca seca, o ella misma les dice, siento que la boca se me seca, me cuesta conversar, me cuesta hablar. Bueno, la pregunta de rigor es, ¿y cómo se sienten sus ojitos? ¿Le duelen? Y si la paciente les dice que sí, que le duelen, que le lloran, como que le pican, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos una gran posibilidad de que sea un síndrome de Sjögren. ¿Por qué? Porque es mujer, es de edad mayor, tiene la boca seca, los ojos secos. ¿Qué hacemos con eso? Con esos 4 signos, podemos seguir haciendo exámenes, pedir exámenes de laboratorio, por ejemplo. Podemos hacer una biopsia, como va a ver más adelante, ¿sí? Para recabar más datos. Y después, cuando ya tengo confirmado, ¡pum!, derivo al médico, porque es un médico el que tiene que tratar esta enfermedad. Hay una clasificación del síndrome de Sjögren primario, que es cuando se da solo el problema de autoinmune de las glándulas, y otro secundario, que es cuando está acompañado de otra enfermedad autoinmune, que puede ser el mismo lupus que vimos anteriormente o la artritis reumatoidea. Esos son los dos más comunes. Pero también puede ser la esclerodermia y otros. ¿Ya? Ojo, el síndrome de Sjögren, o sea, el problema de la glándula exocrina va acompañado de otra enfermedad autoinmune. No es secundario a la otra enfermedad autoinmune, o sea, no es causa de la artritis reumatoidea, no es causa del lupus, sino que el paciente tiene las dos enfermedades autoinmunes. ¿Ok? No se vayan a confundir cuando digan secundario. No, es acompañado de, no provocado por la otra enfermedad autoinmune. Se lo digo porque eso es un error muy común que se suele ocurrir. ¿Ya? Entonces dijimos, sequedad ocular, sequedad oral
y otras pérdidas de secreciones, principalmente la vaginal. Esa es la otra que también genera mucho conflicto. Entonces, si ustedes ya han formado algún vínculo con su paciente, le han hecho una anamnesis, tienen tiempo, viene la pregunta de la secreción vaginal, ¿sí? Y los pacientes probablemente le van a contestar que sí tienen problema. Entonces ahí ya otro elemento más para sumarle a estos criterios de clasificación para el síndrome de Sjögren, porque al igual que el lupus, también hay criterios, varios criterios, para diagnosticar un síndrome de Sjögren. No es que un signo determine la enfermedad. Entonces, al igual que el lupus, es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quería decir eso? Que hay elementos genéticos y ambientales. Pero los ambientales todavía no se sabe mucho. Entonces, ¿cómo podría participar el dentista en el manejo del síndrome de Sjögren? En varias etapas, en varias, ¿sí? Y la más importante es el diagnóstico. Nosotros, como dijimos, a través de la boca seca podemos pesquisar un probable diagnóstico de síndrome de Sjögren. Eso a través de la historia clínica, con las preguntas que vamos a hacer acerca de los ojitos, de la boca, ¿cierto? Y de otras lesiones. Si tuvo dolores articulares, etc. Hacemos una serie de preguntas. Si queremos complementar el diagnóstico, vamos a pedir un examen de sangre que incluya los anticuerpos antinucleares. Recuerden que también estaban en el lupus, pero principalmente lo que pedimos son los anticuerpos anti-síndrome de Sjögren A y los anticuerpos anti-síndrome de Sjögren B, que también se llaman anti-RO o anti-LA. Generalmente se conocen más así. Pido exámenes de anticuerpos anti-RO y anti-LA para diagnóstico de síndrome de Sjögren. Así puede ir la receta. Entonces ustedes escriben fulanito de tal, ¿cierto? El nombre. Se solicita exámenes de anticuerpos anti-RO y anti-LA por sospecha de síndrome de Sjögren. Perfecto. Entonces, el paciente va a un laboratorio y le van a hacer ese análisis. Va a volver con el resultado y este podría ser positivo. Entonces, es otro elemento para sumarle al diagnóstico, pero también podría ser negativo. Si es negativo, no significa que no tenga el síndrome de Sjögren. Solamente que este examen salió negativo, pero hay otros más, recuerden, que estamos evaluando. Un tercer elemento diagnóstico que podemos usar nosotros los dentistas es realizar una biopsia de labio, generalmente de las glándulas salivales menores del labio inferior, ¿cierto? Hacemos una anestesia en la cara interna del labio, hacemos una pequeña incisión y sacamos varias glándulas salivales menores. ¿Cuántas? Mínimo 5, ¿cierto? Si hacemos una incisión de más o menos 1 centímetro de diámetro, así en forma de una hoja, ¿verdad? Nosotros probablemente vamos a encontrar 5, 6 o más glándulas salivales. Las sacamos en forma individual, son unos porotitos chiquititos, unas pelotitas muy pequeñitas de unos 2 milímetros, 3 milímetros de tejido blando, que nosotros la tomamos con la pinza, cortamos, ¿cierto?, la zona que está adherida al tejido conectivo y lo echamos dentro de un frasquito de formalina. Entonces, si usamos una, no es muy poco. Si usamos dos, es muy poco. Tenemos que hacer de 5, 10, ojalá, mientras más, si tenemos 10 es un buen número, pero mínimo 5 glándulas salivales. Y el otro test, que nosotros generalmente ya es más extraño para nosotros, no lo realizamos con tanta frecuencia, este lo hace el oftalmólogo, el test de Schirmer o de Schirmer, que es colocar un papelito absorbente en el interior del párpado inferior y este va
absorbiendo la cantidad de lágrimas que el paciente va produciendo. Y esto va mojando el papelito. Y lo va mojando, mojando, mojando cada vez más. Y dependiendo de cuánto moje la tirita del papel, hay una grabación, una línea milimetrada, entonces con eso va midiendo la cantidad de saliva que fue capaz de mojar esta tirita. Si va a tener poca saliva, la tirita se va a mojar muy poco. Si tiene hartas lágrimas. Si tiene hartas lágrimas, probablemente se moje todo el papel, todos los milímetros, y eso va a significar que tiene más lágrimas. Eso es el test de Skirber. Entonces, como ven ustedes, los dentistas tenemos varias herramientas. Ahora, si no la quieren hacer ustedes, bueno, lo derivan a patología, ¿cierto? Y obviamente el patólogo va a pedir todo este set de herramientas. Pero, ojo, ustedes están aprendiendo más que un dentista general, por lo tanto, también podrían ser capaces de trabajar con estos exámenes. Bien, yo también tengo que hacer una anamnesis, preguntar, ¿ha tenido molestias en los ojos? ¿Siente arenilla? ¿Le duele al tener mucha luz? ¿Tiene dificultad para tragar los alimentos? ¿Ronca? ¿Le duele al hablar? Etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Una serie de otras preguntas que yo puedo seguir haciendo. Bien, veamos cómo sería un poquito la histología de una biopsia de labio. ¿Qué es lo que va a buscar el patólogo? Porque esta biopsia ya no la van a hacer ustedes, ¿cierto? Ustedes van a llegar a enviar la muestra a patología. Entonces, en patología vamos a preparar el portaobjeto para poder mirar en el microscopio. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Glándulas salivales, recuerden que ustedes sacaron glándulas, y yo voy a buscar signos de inflamación crónica en la glándula. Entonces, dependiendo de cuánta inflamación hay, yo voy a ocupar esta clasificación que se llama clasificación de Traerplay, que va a dar grados de infiltración. Entonces, 0 cuando no hay nada de inflamación, 1 hay poquitito, 2 hay más, etcétera, etcétera, y en cuanto ya hay mucha inflamación y mucha destrucción de la glándula. Entonces, eso yo lo voy a ver a través de esto. Esta es una histología, ¿cierto?, de una glándula, ahí están los acinos, pero aquí tengo un foco inflamatorio. Esto es lo que yo ando buscando. Focos inflamatorios a nivel de la glándula. Entonces, dependiendo de cuántos focos tengo, por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro, yo voy a determinar la gravedad con esta escala. ¿Se fijan? Si hay un foco o dos, tengo grado 1. Si hay más de 3, por ejemplo, en esta foto hay 3, ya sería un grado 2. ¿Se fijan? Y así voy viendo que hay más focos, pero también ahora hay destrucción. O sea, yo veo que estos acinos, algunos de ellos, están disgregados. No como estos, que están sanitos todavía. Pero fíjense aquí. Aquí ya puedo ver que estoy viendo como medio raro este acino. Probablemente aquí hubo ya destrucción. Entonces, ya pasamos a un grado 3. ¿Se fijan? Así yo voy dando el grado de inflamación en el síndrome de Sjögren. Aquí lo mismo. Entonces, si yo recopilo todos estos antecedentes clínicos, exámenes de laboratorio, biopsia, voy a determinar ya, efectivamente, este paciente me dio todos los exámenes que di yo son de síndrome de Sjögren, perfecto. Hago una derivación al médico internista, reumatólogo o inmunólogo, o si no hay ninguno de ellos, al médico general, ¿cierto? Para que sea el médico el que comience un tratamiento sistémico, que va a estar dado principalmente por esteroides, por corticoides, ¿cierto? De una poca concentración, pero de una gran mantención por mucho tiempo, porque esta es una enfermedad que tampoco se cura. En cuanto a nuestro cuidado dental,
nosotros tenemos que hacer una estimulación del flujo salival, a veces con fármaco, pero la verdad es que eso no funciona mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que dar los sustitutos de saliva, sustitutos salivales, porque recordemos que tiene poca saliva, por lo tanto necesitamos complementar la cantidad de saliva para que el paciente tenga una buena calidad de vida y la mucosa permanezca húmeda, pueda comer, hablar, respirar y no se formen caries. Además, voy a tener que mantener una buena higiene, limpieza, destartraje, eliminación de caries, ¿cierto? Sellantes, flúor, todo para mejorar y prevenir que se produzca mucho daño en la boquita. Entonces, como ustedes pueden ver, el dentista no está alejado del síndrome de Sjögren, al contrario, debe ser un ente muy participativo a través del diagnóstico, a través del tratamiento de la parte oral, ¿cierto? Y también de la mantención, porque la enfermedad no se va a curar. Entonces vamos a tener un paciente de por vida que vamos a tener que mantener su salud bucal. Perfecto. Entonces, con eso hemos repasado los últimos patologías inmunológicas como el eritema multiforme, la reacción liquenoide, el angioedema, el lupus y el síndrome de Sjögren. Entonces, las preguntas al final. El eritema multiforme, ¿con qué zona de la boca lo asociaría? ¿Qué espera usted encontrar de destrucción? ¿En qué lugar? La loratadina, ¿cuándo la va a usar? ¿En qué tipo de esta patología que estamos viendo hoy día? Y finalmente, el síndrome de Sjögren, ¿es responsabilidad suya o no? ¿Qué tiene para decir con respecto a eso? Entonces, con eso hemos dado por finalizado.